Cuando nuestro país exige una esperanza. Cuando los guatemaltecos necesitamos escuchar. Cuando el encuentro con la realidad es nuestra única verdad. Cuando Guatemala demanda un mejor futuro. Libre Encuentro. Cuando la verdad se hace escuchar. Venezuela, abril del 2002. Venezuela ha vivido una sacudida política de dimensiones comparables a un choque de trenes de alta velocidad. ¿Qué pasó? El jueves 11 de abril, una multitudinaria marcha que se calcula en unos 500,000 manifestantes camina hacia el Palacio de Miraflores para pedir la renuncia del presidente Hugo Chávez. La tensión fue creciendo mientras grupos afines al gobierno se concentran cerca del Palacio de Gobierno. Francotiradores disparan contra los manifestantes. Pánico, muertos y heridos. Salida de Chávez. En la noche del jueves 11, el alto mando militar anuncia que Chávez ha renunciado. El viernes 12, en medio de la confusión, en una conferencia de prensa rodeado del alto mando militar, el empresario Pedro Carmona anuncia que es el nuevo presidente de Venezuela y que habrá elecciones en un año. El gobierno de facto. Carmona disuelve la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Fiscal General, el Defensor del Pueblo y el Contralor General. Desconoce además todos los cargos de elección popular al darle poder al presidente para remover y nombrar los gobiernos regionales y municipales. Fin de un gobierno y regreso de Chávez. La correlación de fuerzas cambió cuando el presidente de facto quiso suprimir de un solo plumazo todo el entramado institucional del Estado. En las afueras de Miraflores, ya los chavistas se contaban por centenares reclamando el regreso de Hugo Chávez. En la madrugada del domingo 14 de abril, Hugo Chávez regresa al Palacio de Miraflores con la Constitución en la mano. Las lecciones. Venezuela se encuentra fraccionada y dividida, desde la sociedad civil hasta las filas del ejército. Demasiados eventos sucedieron en unas pocas horas. Hugo Chávez regresó debilitado políticamente y tiene ante sí el reto de buscar consenso y acercamiento con todos los sectores de la sociedad venezolana para tratar los temas nacionales. Gobernar dividiendo y confrontando condujo a Venezuela a la desesperación y, como en un choque de trenes, a la pérdida de vidas humanas. Para analizar la crisis venezolana, acompañan en Libre Encuentro a nuestro director Dionisio Gutiérrez, el doctor Armando de la Torre, el doctor Edelberto Torres Rivas y el licenciado Mario Fuentes de Starac. Posteriormente, se integrará la licenciada Helen Mack, presidenta de la Fundación Mirna Mack e integrante del Movimiento Pro Justicia, para analizar la importancia de la próxima elección del jefe del Ministerio Público y Fiscal General. Bienvenidos a Libre Encuentro. Se encuentra con nosotros el doctor Edelberto Torres Rivas, consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y en especial profesor e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. También nos acompaña el doctor Armando de la Torre, director de la Escuela Superior de Ciencias Sociales de la Universidad Francisco Marroquín y columnista de Siglo XXI. Y está con nosotros también el licenciado Mario Fuentes de Starac, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Rafael Andívar y columnista del diario El Periódico. Señores, bienvenidos a Libre Encuentro. Doctor de la Torre, ¿qué está pasando con la democracia en Latinoamérica, la crisis argentina, el desastre venezolano, lo que sucedió en las últimas semanas y luego los problemas grandes que estamos teniendo en otros países? ¿Qué está pasando con la democracia en Latinoamérica y sus instituciones? Bueno, primero yo diría que no es un problema solo de la democracia en América Latina, sino en todas partes, en unos más y en otros menos. Hay países donde la democracia se puede decir que es ejemplar, pero son pocos. Y en segundo lugar, querría decir que mi concepto de la democracia está íntimamente ligado al sistema de reglas de la democracia. Y el sistema de reglas de la democracia, que para mí es más importante, es la Constitución. Nuestras constituciones, a mi juicio, no son reglas suficientemente buenas para incentivar al bien a los ciudadanos y desalentar el mal en los ciudadanos.
Y entonces cuando las reglas no son buenas, por ejemplo, no aseguran la igualdad de todos ante la ley, porque hay muchos privilegios, o por ejemplo, porque concentran demasiado poder en pocas manos, o no hay división de poderes de veras, y pesos y contrapesos, o por ejemplo, cuando hay demasiada discrecionalidad en la función pública, cuando esas reglas no están bien elaboradas, y suelen estar mal elaboradas, cuando las constituciones los hacen los partidos políticos, cuando las reglas no son buenas, la democracia tiende a fracasar. Ahora muchos dicen que la constitución, la nueva constitución venezolana, bolivariana, es una constitución moderna y sin embargo eso ha sido un desastre. Doctor Torres. Pero mire, antes de responder eso me gustaría hacer un comentario adicional acerca de por qué está en crisis la democracia en América Latina. No creo que en todas partes, en América Latina especialmente están en crisis lo que llamamos las nuevas democracias. Y no creo que sea por un problema de acatamiento de las normas o por un problema de constitución. Por lo general, estos países se dan buenas constituciones ejemplares, como las que hemos tenido aquí, que no se cumplen. ¿Por qué razón? No porque sean malas las normas, sino por el tipo de conducta política, por la falta de experiencia cívica, por las dificultades para la participación popular. En fin, hay distintas razones por las cuales las nuevas democracias no se consolidan. Las instituciones democráticas están en cuestión por la poca participación popular, por la relativa incultura política con que nos movemos. De modo que yo no le echo las culpas a la Constitución. Por ejemplo, la Constitución bolivariana es una Constitución ejemplar a mi juicio. Yo no soy abogado y conozco poco de la misma, pero he leído la parte referida a derechos de los pueblos indígenas y puedo asegurarle que esa sección es lo más completo y lo más moderno que hay en América Latina. Ejemplo para otras constituciones. Licenciado Fuentes, hablando de Venezuela concretamente, ¿qué pasó según usted como abogado, además con mucha experiencia constitucional? ¿Qué pasó en Venezuela? ¿Por qué el movimiento cívico-militar que llevó a Pedro Carmona a la presidencia fue un fracaso absoluto? ¿Qué fue lo que irrespetaron? ¿Qué fue lo que falló? Tal vez yo quisiera aprovechar la oportunidad para también complementar un poco lo que han señalado mis antecesores con respecto a al problema de la democracia en América Latina. En mi opinión, creo que uno de los problemas fundamentales es que se ha dado como una importancia superlativa exclusivamente al tema político electoral y consecuentemente se ha creído que la democracia es solamente el elegir los gobernantes cada cierto periodo de tiempo. Yo creo que la democracia es también un tema de fortalecimiento de las instituciones. Creo en una democracia institucional, yo no creo simplemente en las personas que se van turnando en el ejercicio del poder. Consecuentemente, al no haber instituciones democráticas permanentes, estables, lo que se ha producido es una inestabilidad constante, una incertidumbre jurídica en todo el contexto de los distintos estados. Consecuentemente, esto hace que las poblaciones se desencanten con los elegidos y estén pues propicias a que ellos sean sustituidos por alguien más. Y esto pues cae un poquito en el tema venezolano. En mi opinión, el problema es en Venezuela una total concentración del poder político en una sola persona. Hay una total falta de instituciones, hay una desinstitucionalización en Venezuela. Realmente el presidente de la República tiene totalmente concentrado el poder y además de esto no es precisamente un hombre muy apto que digamos. Esto hace que haya caído en el populismo, en la demagogia y no soluciona los problemas ingentes de la población. De suerte que la gente está realmente desesperada, desencantada, ha dejado de ser emocionante este líder para convertirse en una carga sobre el pueblo y esto ha hecho pues que haya protestas, manifestaciones cívicas, resistencias a este tipo de gobierno que prometió mucho y al final no hizo absolutamente nada. ¿Puedo añadir algo? Me encanta lo que acaba de decir el licenciado Fuentes de Starac y estoy totalmente de acuerdo con él en todo lo que dijo. Pero además quiero
subrayar que cuando yo hablaba del problema constitucional y cité algunos ejemplos como la falta de división de poderes, por ejemplo, que son reglas malas, está también a lo que aludía el licenciado Fuentes de Starac, que no hay posibilidades de rendimiento de cuentas periódicas de las autoridades al pueblo que los eligió. Y entonces se entiende por democracia una democracia electorera, que de democracia no tiene nada, que significa que cada 4 o 5, en el caso de Venezuela 6 años, se va a elegir a un mandatario y por 6 años se le da un cheque en blanco para hacer lo que quiera y no se ve obligado, ni siquiera con la posibilidad de una revocatoria, a dar cuentas al pueblo de lo que es su gestión. Y quien dice del presidente, dice de los parlamentarios y dice de las demás autoridades públicas. Entonces, precisamente entre los elementos constitucionales deficientes de la democracia, no digo solo en la América Latina, pero principalmente en la América Latina, es que la democracia muchos la interpretan como un proceso de un día, una elección donde una mayoría, que también se puede discutir, una mayoría decide a quién se le da el cheque en blanco por 4, 5, 6 o en el caso de Francia hasta hace poco 7 años, y naturalmente si no hay rendimiento de cuentas, si no se le puede exigir a los funcionarios que digan al pueblo cómo van, o que el pueblo exprese lo que piensa de ellos y lo revoque si está insatisfecho con ellos, entonces tenemos el abuso de poder, que para mí, desde el punto de vista sociológico, es la característica número 1 del subdesarrollo. Lo que sí es evidente es que no existen mecanismos constitucionales prácticos que le den realmente una oportunidad a los pueblos de que si no están contentos porque hay un daño terrible por parte del gobierno, pues puedan haber cambios. No existe. Bueno, yo creo que, siendo parcialmente cierto lo que dice el doctor de la Torre, no se pueden desacreditar las elecciones. La elección es el primer paso para constituir una democracia, y no hay democracia sin elecciones. En Centroamérica hemos tenido la experiencia de elecciones sin democracia, pero democracia sin elecciones no. De tal manera que lo primero es calificar elecciones libres, competitivas y abiertas, pluralistas, donde la gente tenga oportunidad de participar. Y esta concepción se completa con el ejercicio de los derechos políticos, sociales, ejercidos por los ciudadanos. Yo creo que la democracia se va perfeccionando, es un camino con varias elecciones, de modo que no hay que descalificarlas, porque ilegitimarlas a mí me parece que no es lo correcto. En este caso, pensando en la experiencia de Venezuela, que creo que es el tema que estamos esperando entrar, que no le entramos, yo quisiera que discutiéramos eso, porque en Venezuela hubo un golpe que rompió la Constitución, hubo un acto de ilegalidad. Discutámoslo, porque a mí me parece que tiene que ver algo con el ambiente que hay en Guatemala, y conviene entonces ambientarnos un poco más. Tengo una reflexión que yo estoy de acuerdo con el licenciado Alberto Torres Rivas, que sin elecciones no hay democracia. La democracia consiste precisamente en un proceso de elecciones por el cual se decide quién va a gobernar. Pero yo no lo mencioné por una sencilla razón. Gracias a Dios, por fin, en la mayor parte de los procesos electorales en la América Latina, las elecciones son limpias y responden más o menos, transparentan lo que la gente quiere en un momento determinado. Entonces, supuesto que ya la gente se expresó, ahora viene lo siguiente: ¿y después qué? Y si después qué significa un cheque en blanco para que el gobierno, sin que el pueblo gobernado, cuyo consentimiento le tiene que tener el gobernante, pueda parar o encauzar lo que está haciendo el gobernante si no está de acuerdo con lo que hace. Si no se tiene eso, de nada vale haber tenido una elección libre. Tiene que ser una elección libre, consecuencia. El pueblo sigue siendo el soberano después de las elecciones frente a los gobernantes. Licenciado Fuentes, ¿hubo golpe de Estado en Venezuela o no? Pues obviamente sí hubo un intento de sustituir al presidente de la República, y desde luego que se produjo una sustitución del presidente, un relevo, e incluso hubo una proclamación en ese sentido, y es más, se dieron proclamas y manifestaciones que disolvían la Asamblea Nacional, suprimían la Procuraduría de Derechos Humanos, etcétera. Eso evidentemente fue un golpe de mano, eso no hay duda. Ahora, el doctor de la Torre mencionaba un punto que es para mí esencial, fundamental, que es el abuso de poder. Yo creo que esa es desafortunadamente la característica
de todos los regímenes de este tipo populista como el de Chávez. Para mí Chávez es simple y sencillamente una réplica de un Fujimori en Perú, un régimen, Mario Vargas Llosa le llama el populismo autoritario, ¿verdad? Porque está basado precisamente en procesos electorales por ser líderes carismáticos, emocionantes, pero al final de cuentas no pasan más allá de ser simples líderes autoritarios. Y cuando digo autoritarios, son líderes que concentran el poder político y abusan de él, ¿verdad? La tendencia es precisamente llegar a excederse en el ejercicio del poder político y oprimir y reprimir a las poblaciones. Entonces, aquí es donde están las respuestas de los pueblos y aquí es donde juegan las instituciones. Las instituciones son precisamente limitantes al ejercicio abusivo del poder político. Y eso es lo que hace falta en los países latinoamericanos. No hay verdaderas instituciones, reglas que sean respetadas y cumplidas, acatadas, que se hagan valer y que le pongan límites a estos déspotas que constantemente están llegando al poder y creen que el poder se convierte en patrimonio propio, creen que es su casa y que se pueden servir de todo lo que en esa casa existe. Es interesante que en el caso de Chávez en Venezuela, todos los señalamientos y muchas de las críticas, la opinión general es que las tienen muy bien merecidas. Incluso la comunidad internacional, en el momento en que se da este golpe en Venezuela, no fueron tajantes en defender un proceso democrático o defender la constitución venezolana, porque hubo mucha timidez, incluso hubo apoyo al movimiento cívico de parte de algunos gobiernos. Sin embargo, lo que es una realidad, y el doctor Torres hablaba de algunas similitudes que hay en Guatemala, lo que es una realidad es de que en sociedad está dividida, la sociedad está fracturada, la relación entre la sociedad y el gobierno. Todos los abusos de los que ya se ha escuchado tanto, pues sí dieron pie a que este movimiento cívico pues tuviera algún éxito. Obviamente después todos sabemos los grandes errores que se cometieron, no siguieron procesos legales para tratar de promover un cambio, si eso es lo que el pueblo quería, y al final terminaron rompiendo la constitucionalidad que fue la misma que los llevó al poder en un momento determinado, al grupo que pasó ahí 24, 48 horas, doctor. Un brevísimo relato porque tengo la documentación ahí, pero nos llevaría mucho tiempo. Yo creo, Eliseo Fuentes, que no fue un golpe de mano, fue un brutal golpe que incluso lo voy a calificar de otra manera, fue un golpe civil, ni siquiera militar, porque mire usted, la conspiración venía de hacía tiempo, y el día 11, creo que fue viernes 11 cuando el proceso empezó, había una reunión en donde estaba por supuesto Carmona, estaba el presidente de la Confederación de Trabajadores, Carlos Ortega, y otros funcionarios, y otras personas. Estaban discutiendo la mejor manera de hacer las cosas. En un momento dado, a las 9 o 10 de la noche, Carmona se retiró con el pretexto de estar cansado y se fue al cuartel, cuyo nombre olvido, y desde ahí, él, en ausencia del representante de los trabajadores, decidieron disolver la Asamblea, la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general y no sé qué otro funcionario importante. O sea, rompieron toda la legalidad, toda la legalidad establecida. El compromiso era pedirle la renuncia a Chávez, pero mantener el resto de instituciones. Esta decisión no la avaló Carlos Ortega, y lo llamó por teléfono a Carmona y le dijo, me has traicionado, y se retiró. Y al día siguiente la CTV hizo pública su declaratoria de que no estaban de acuerdo con lo hecho. O sea, ni siquiera fue un golpe militar, fue un golpe civil, como son muchos golpes en América Carmona Latina. hizo en Venezuela lo que Serrano hizo en Guatemala. Exactamente, con apoyo militar sin ninguna duda. Exacto. Pero es curioso porque entonces siempre estamos echando la culpa a los militares de que un golpe militar, fue un golpe fraguado por la alta dirigencia empresarial, por la Confederación de, ¿cómo se llama? La Fedecámaras, y les importó poco la legalidad. Se apoyaron en una fracción del ejército y echaron para adelante. ¿Qué hubiera pasado si Carmona y el grupo que lo ayudaba hubieran seguido todas las reglas y el orden constitucional? Yo creo que habrían hecho dos cosas. Primero, habrían conseguido, porque estuvo a punto de dar la renuncia de Chávez. Y con la renuncia se empieza a legalizar todo. Con la renuncia van ante la Asamblea, o el Congreso, el Parlamento, y probablemente ahí sigue otro trámite. Pero es que la disolvieron, y Chávez no renunció.
Cuando esto sucedió, pelea interna entre militares, pelea interna entre empresarios y desaforo de la Confederación de Trabajadores. Fue un golpe mal planeado, precipitado. Bueno, la pregunta sería en todo caso si la democracia venezolana quedó fortalecida o no, pero vamos a un corte y volvemos en un segundo para platicar de eso. Nuevamente en Libre Encuentro estamos discutiendo sobre la democracia en Venezuela y lo que está pasando en Latinoamérica con la institucionalidad democrática. Doctor de la Torre, ¿usted quería opinar algo sobre si queda o no fortalecida la democracia en Venezuela o cuáles fueron los eventos que se dieron ahí durante este proceso fallido de golpe? Yo quería hacer un comentario al comentario de don Edelberto, más bien a su enfoque. Efectivamente, él tiene razón cuando él dice que se rompió la legalidad, cuando él dice que Carmona traicionó de alguna manera a la dirección sindical porque no les dijo lo que iba a hacer y se arrogó poderes que no tenía que tener, y que lo ideal y lo correcto hubiera sido, porque Chávez parece anuente a ello, a renunciar ante la Asamblea y no se hubiera alterado el orden constitucional de ninguna manera y hubiera sido todo como debe ser. Lo interrumpo solo por un detalle. Así. Chávez hubiera firmado la renuncia si le cumplen con la petición de que lo mandaran a Cuba. Bueno. Él y su familia se querían ir a Cuba y en el último momento dijeron no, que se quede aquí porque lo vamos a juzgar. Ahí estuvo él. Si lo mandan a Cuba, firma la renuncia y otro sería la historia. Bueno, pues eso fue una gravísima equivocación de Carmona. Yo le regalo el avión a Chávez para que se vaya a Cuba. Pero efectivamente fue mal hecho el proceso, innecesariamente ilegal e inconstitucional. Lo único que quería decir que de todas maneras yo no identifico el Estado de legalidad con el Estado de derecho. Y uno de los fallos teóricos, conceptuales, frecuentes, sino universales y constantes en las democracias de la América Latina, es que identifican el Estado de legalidad con el Estado de derecho. Y me permito recordar que todos los dictadores han funcionado en la América Latina en Estado de legalidad después que dieron el golpe. Porque había un sistema legal y un gobierno reconocido. Y sin embargo, no era según el Estado de Derecho. Es diferente el Estado de Derecho y el Estado de legalidad. En el caso de Venezuela, cuando Carmona dio tan ineptamente esos pasos y tomó esas decisiones ineptas y debidas, innecesarias, había en Venezuela un Estado de legalidad que se estaba rompiendo, pero no había un Estado de Derecho. Y un Estado de Derecho no puede coexistir con una constitución como la de Venezuela, donde el presidente es elegido por 6 años con derecho a reelección y donde realmente él controla la Asamblea y no hay ningún peso y contrapeso y donde la Cámara es unicameral y no hay posibilidad en un Estado federal de que los estados también tengan su voz y voto en el gobierno central del país. Entonces, en una constitución que establece un sistema legal, pero no fortalece un Estado de Derecho, es muy posible que se den estas violentas alteraciones al Estado de legalidad, que no significa que vayan contra el Estado de Derecho, pero sí que van contra la legalidad del presunto o de hecho dictador del país. Y eso era Venezuela. Pedro Carmona está bajo arresto domiciliario y dijo recientemente en unas declaraciones desde su casa, donde está arrestado, que él acepta todas las consecuencias y asume la responsabilidad total de sus hechos. ¿Qué le dice esto? Ahora, digamos, yo quisiera tal vez mencionar un asunto previo a lo que han señalado los dos doctores, y es el tema de los golpes de Estado. ¿Por qué se producen los golpes de Estado? ¿Por qué se producen estos rompimientos del orden constitucional? Yo creo que debemos advertir que deben existir salidas cuando los pueblos se cansan de los gobiernos. Ya no es posible que tengamos que seguir con esa recurrencia de los golpes de Estado que son propios del siglo XX. El siglo XX se caracterizó por los golpes de Estado constantes y el estar maquillando después a los golpistas con ese baño de legalidad porque sigue el orden constitucional, etcétera. Ya no podemos seguir con eso. Yo creo que debemos ir a instituciones más reales. Debemos crear instituciones que, por cierto, en la Constitución Bolivariana existe la revocación popular,
pero es totalmente simbólica porque exige que el 20% de los electores inscritos sean los que pidan para que se pueda convocar a una revocación popular. Yo creo que hay que ir definitivamente hacia ese tipo de mecanismos. Ya los pueblos, si se cansan en cierto momento con un porcentaje relevante, pero no totalmente absurdo, puedan llegar a solicitar y a pedir esa revocación y que los gobernantes se alejen del poder sin necesidad de rompimientos al orden constitucional. Y en cuanto a la pregunta, yo creo que Carmona obviamente es artífice de un golpe de Estado. Sin embargo, también lo fue Chávez. Chávez en su oportunidad fue artífice de un golpe de Estado y casualmente, bajo el orden constitucional anterior, fue amnistiado. Y eso le dio la posibilidad de llegar al poder. O sea, de alguna manera, él está en la misma situación en que estaba Chávez hace unos 2 o 3 años. Perdone, con una nota adicional. El golpe que dio Chávez fue cruento, costó muchas vidas. El golpe que se estaba dando en Venezuela era pacífico y los muertos los pusieron los de la oposición, porque los de los círculos bolivarianos desde las azoteas los estuvieron asesinando cuando manifestaban pacíficamente. De manera que también hasta en eso es muy diferente un golpe contra un orden constitucional establecido como el que había en Venezuela antes de Chávez y el que hay en Venezuela después de Chávez. Doctor Torres, usted mencionó hace un rato que en Guatemala usted percibía que se respiran aires un poco a los que se respiraban en Venezuela antes de todo el proceso ese que llevó a un golpe y luego a rescatar la institucionalidad. Sin embargo, también la experiencia venezolana en alguna medida ha servido de alivio o de desahogo para los países donde hay presiones, como en el caso guatemalteco, y ha servido como una lección tanto para el gobierno como para la sociedad civil. Cómo la sociedad civil no debe prestarse a ciertos juegos cívico-políticos militares, no solo a unos grupos porque no les corresponde, a otros porque lo hacen mal, y en especial una lección a los partidos políticos que evidentemente confirman ese gran vacío que han ido creando en Latinoamérica de que el debate de las sociedades se da en otras instituciones menos donde debe darse, que son en los congresos donde está representado el pueblo o en los partidos políticos de oposición. Entonces realmente la experiencia en Venezuela sí vino a ser un alivio, una válvula de escape que si se aprovecha bien en nuestro país, en el caso guatemalteco, pues puede servir en forma positiva para rescatar todo lo que hemos perdido. Mira, a mí me gustaría hacer muy rápidamente un breve recordatorio histórico. El siglo XX, el que acaba de pasar, vio en Guatemala muchos golpes de Estado, pero también hubo 2 rupturas constitucionales, la caída de Estrada Cabrera y la caída de Ubico. El pueblo, harto de malos gobiernos, con todas esas características que se le atribuyen hoy día a Chávez, el pueblo de Guatemala decidió acabar con una larga dictadura civil, la de Estrada Cabrera, y se rompió el orden constitucional, aunque creo que relativamente frente a Ubico, porque finalmente era electo en una tercera elección, y yo creo que ahí ya no había legitimidad. Creo que la distinción que hace don Armando entre legalidad y Estado de Derecho es un poco casuística. Yo la distinción a la que estoy acostumbrado es entre lo que es legal y lo que es legítimo. Y el gobierno de Chávez, al que no estoy defendiendo, era un gobierno legítimo porque había sido electo con un 85% de votos. Nadie había sacado una votación de esa naturaleza. Y además legítimo porque es producto de la descomposición de los partidos políticos tradicionales. Si Chávez es hechura de la crisis venezolana, no salió de casualidad, es el fracaso de Acción Democrática y de COPEI. De modo que eso tiene que ser visto en esa perspectiva histórica, no juzgado aislado del contexto. Es la historia la que produjo Chávez, y era, malgré nous, electo por el 83% de votos. Ese es un gobierno legítimo aquí y en la Cochinchina. Y no podemos decir que no era un Estado. O sea, lo que se haga contra un gobierno legítimo es descalificable. Pero eso tampoco le da un cheque en blanco para que pueda hacer lo que quiera, como ha sucedido en Venezuela. Voy al punto. Las constituciones, la de Guatemala, prevé salidas constitucionales cuando uno está de acuerdo con un gobierno. Hay la declaratoria de ineptitud del presidente, la declaratoria de locura. O sea, para combatir la Constitución, hay que para enfrentar la Constitución hay que respetarla. A un gobierno legítimo hay que quitarlo por medios legítimos.
Es que esto es lo mismo del combate al terrorismo que estamos viendo ahora en el mundo. Estados Unidos está combatiendo el terrorismo con actos terroristas, y eso no puede ser. O sea, hay normas a las que hay que ceñirse. Doctor de la Torre, cuando en los países se manejan bien la economía y se van resolviendo los problemas sociales de los pueblos, ¿funciona mejor la democracia? Y la contrapregunta de eso es si la democracia tiene grandes problemas para funcionar cuando los países tienen graves problemas económicos. Por supuesto que donde hay prosperidad la democracia funciona mejor, y donde hay problemas por resolver graves la democracia apenas funciona o no funciona. Pero a su vez, ¿por qué hay prosperidad en un país y en otros no? Porque las reglas del juego en un país favorecen el crecimiento económico y el respeto a los derechos de propiedad, y a eso le llamo yo Estado de Derecho, y las reglas en otras partes, inclusive las constitucionales, no favorecen el crecimiento económico, sino lo desalientan, como es el caso de Cuba, y a eso yo le llamo la negación del Estado de Derecho, aunque hay una constitución también en Cuba, como la había en la Unión Soviética, y como tenía su estatuto constitucional los gobiernos totalitarios del siglo XX. O sea, yo sí creo que no es nada casuístico la distinción entre Estado de Derecho y Estado de legalidad. Las personas formadas en la corriente del positivismo jurídico que domina en la América Latina, y no solo en la América Latina, tienden a hacer esa ecuación entre el Estado de legalidad y Estado de Derecho. Pero el Estado de Derecho es muy diferente al Estado de legalidad. En un Estado de Derecho, el funcionario no puede hacer nada que no le esté permitido expresamente por la ley. Y en cambio el pueblo o el ciudadano puede hacer todo lo que quiera que no esté prohibido por la ley. Ese es el Estado de Derecho. Y el Estado de legalidad es la que establece simplemente qué es lo que se puede hacer o no se puede hacer, si se viola o no se viola. Pero no especifica precisamente cuándo se pasa el funcionario del Estado de legalidad y cuándo perjudica los derechos individuales de los ciudadanos a la vida, a la propiedad, a la libertad, que son anteriores y superiores al mismo Estado. Usted que es abogado, licenciado, yo fui abogado, a nosotros no nos enseñaron eso. Estado de Derecho es otra cosa. Yo lo sé, para ustedes es otra cosa. Yo como sociólogo tengo otra concepción, pero como abogado no nos enseñaron eso en la Escuela de Derecho. Sí, pero es que lo que pasa es que el régimen de legalidad propiamente es cuando existen normas, pero no necesariamente son normas legítimas, ya que usted mencionó el tema de legitimidad, y tal vez, de acuerdo con el doctor de la Torre, serían normas o leyes justas. Sí. De suerte que puede existir un régimen de legalidad bajo una dictadura, porque la dictadura se rige por reglas, tiene reglas, pero esas reglas no son necesariamente legítimas. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando hay un Estado de Derecho es cuando hay reglas legítimas. O sea, cuando hay reglas justas, que por ejemplo provienen de una producción democrática del derecho, por ejemplo, respetan ciertos principios fundamentales que están plasmados en la Constitución de la República, como por ejemplo la división de las competencias y las funciones de los distintos órganos del Estado. Correcto. El hecho de que de que sea el poder legislativo el que emita las leyes, que por ejemplo en el caso venezolano, a mí me pareció increíble que la Asamblea Nacional, y eso existe en la Constitución bolivariana, que la Asamblea Nacional le delegue al presidente de la República la emisión de leyes a su absoluta discreción. 43 leyes, que fue lo que realmente la gota que derramó el vaso, que venga el autócrata y emita una cantidad de decretos sin que necesariamente pasen por el legislativo. Yo creo que ahí está violando precisamente un principio fundamental del Estado de Derecho, que es la división de los poderes, ¿verdad? Otro principio fundamental, que todos, tanto gobernantes como gobernados, estén sometidos al imperio de la ley. Y en el caso de Venezuela, el presidente de la República no está sometido al imperio de la ley, no hay rendición de cuentas en lo absoluto. Él controla los hilos del poder, de los otros poderes del Estado. Realmente, ¿quién va a juzgar a Chávez eventualmente? Nadie. La historia, como ha sido precisamente uno de los lemas que han señalado los grandes dictadores del siglo XX. La pregunta es qué va a pasar en Venezuela, porque los problemas que la llevaron a esa crisis persisten, no han cambiado. Y entiendo que hay otra vez efervescencia y problemas que siguen sin ser resueltos. Yo quería nada más que, una vez más, estar de acuerdo con don Edelberto en algo que él dijo, que es muy verdad. El fenómeno Chávez es el resultado del fracaso de Acción Democrática y COPEI.
Entonces, claro, habría también en el caso de Venezuela, que no vamos a hacer ahora porque no hay tiempo para ello, remontarnos también a cómo era el sistema político y jurídico de Venezuela desde que se estableció la Constitución de 1961. Y veríamos cómo muchos de los fallos de aquellas reglas del juego son las que llevaran a los fallos de estas otras reglas del juego. Tenemos que hacer una reflexión muy a fondo de las reglas del juego en Venezuela y en cualquier parte para saber qué incentiva a los ciudadanos a portarse bien y a respetar la ley, porque la ley es respetable, y qué incentiva a los ciudadanos a violar la ley y a no respetarla porque la ley no es respetable. Eso es sumamente importante, pero eso no va a ser producto de una conversación ahora. Sin embargo, ¿qué va a pasar en Venezuela? Pues ahí mi bola de cristal está completamente empañada. Doctor. Yo tengo la impresión de que la sociedad venezolana quedó muy polarizada, muy dividida. Ya venía estándolo. Y después del golpe, obviamente, hay algunos sectores que han extendido un cheque en blanco al gobierno. Después de esto y de su rectificación y de su discurso conciliador, a lo mejor están esperando. Yo tengo la impresión de que también el contexto internacional que no hemos mencionado está conspirando en contra de la estabilidad venezolana. De tal manera que yo veo sombras más bien. Estoy de acuerdo con el doctor de la Torre por otras razones, de que obviamente no se ha solucionado nada con el posgolpe y los factores permanecen. Y eso es lo delicado. Yo creo que el problema con el gobierno de Chávez es que está totalmente descalificado, ya no goza de credibilidad, no goza de la confianza ciudadana. Hay una total incertidumbre, inestabilidad, ingobernabilidad en Venezuela. Consecuentemente, la crisis se mantiene. Yo creo que en el corto plazo va a volver otra vez a generar unas tensiones a lo interno de Venezuela. Y si no hay mecanismos, si no hay procedimientos de salida a esa crisis política que está viviendo el pueblo venezolano, definitivamente se van a producir nuevamente intentos de rompimiento al orden constitucional. Tomando en cuenta que faltan más de 2 años y medio para que termine el periodo constitucional de Chávez, lo cual también representa un riesgo enorme. Trayendo eso al caso guatemalteco, en el que estamos a escasos año y medio de cambio de gobierno, realmente las condiciones son muy diferentes. Creo que hay muchos analistas que coinciden en que con una dosis fuerte de liderazgo, de un discurso más conciliador, de dar ciertas concesiones a la sociedad civil y probablemente viceversa, Guatemala puede llegar en forma feliz y fácil al término de este gobierno sin mayores sobresaltos. Para ir terminando, ¿qué opiniones merecería esto? Yo primero diría que es una cuestión de liderazgo. No sé si lo hay en Guatemala, tampoco sé si lo hay en Venezuela. Por cierto, Venezuela ha tenido pensadores muy buenos en los últimos años, como Emeterio Gómez o como Carlos Rangel, que desgraciadamente terminó muy pronto su vida. Y puede ser que de la corriente de estos pensadores salga gente nueva, porque la antigua ya no sirve, ya está desacreditada, para darle un cambio a Venezuela. Bueno, y en Guatemala hay mucha gente buena y hay mucha gente nueva. Que creo yo que muchos de ellos tienen ideas claras de lo que hay que hacer, pero tendrán la oportunidad de encabezar un movimiento cívico de aquí al año 2003 para darle el cambio a este país que puede llegar a tener. Pues es una invitación a los que pretenden ser líderes a que lo sean, a que aclaren sus ideas y tomen riesgos. En otras palabras, a que procedan con carácter, que eso es algo de lo que yo siempre estoy insistiendo. El proceso democrático guatemalteco quedaría muy fortalecido si lo que se fortalecen en los próximos meses pues son las instituciones, los balances y los contrapesos que deben existir en una democracia para que nadie tenga una excesiva dosis de poder y que eso le permita abusar de otros sectores. Y tal vez ese es el verdadero reto que nace de la participación ciudadana, de la participación de la sociedad civil. Ahora estamos en la escogencia de posiciones importantísimas para las instituciones que le dan vida a una democracia verdadera, como son el fiscal en el Ministerio Público, el Procurador de Derechos Humanos, entre otros. Doctor Torres, ¿qué opina usted? Yo creo, seguramente ya estamos terminando y a lo mejor introduzco así el nuevo tema. Yo creo que el gobierno y especialmente el presidente Portillo tiene la oportunidad de abrir ese margen, de darle un poco de credibilidad a lo que hace. ¿En qué sentido?
en la selección y elección que tiene que hacer acerca de los nuevos nombramientos que vamos a discutir seguramente más adelante. Yo creo que es la oportunidad que tiene para demostrar que le devuelve parte de la confianza perdida a la población. Si así fuera, yo creo que se habría dado un paso adelante. Seguro. Pues se une a nosotros en el próximo segmento la licenciada Helen Mack, quien ha jugado y está jugando un papel protagónico en lo que es precisamente eso, el fortalecimiento de las instituciones que le dan vida a una democracia. Así que volvemos con ustedes en un momento para nuestro segmento final y tendremos con nosotros a la licenciada Helen Mack acompañándonos para discutir sobre ese tema. Bienvenidos nuevamente a Libre Encuentro. Ahora nos acompaña el mismo grupo que habíamos estado platicando sobre democracia y Venezuela, la licenciada Helen Mack, presidenta de la Fundación Mirna Mack y también integrante del movimiento Pro Justicia. Hablando de la necesidad de hacer vivas las democracias y de fortalecer sus instituciones, Helen, tú has estado jugando un papel protagónico en precisamente eso, fortalecer las instituciones de la democracia. Entendemos que esta semana sostuviste una reunión con el presidente en la cual hubo una propuesta para que se logre un consenso con la sociedad civil. ¿Es posible esto? Bueno, la sociedad civil lo que ha hecho es, incluso nosotros hemos hecho un llamado a la comisión, primero a la comisión de postulación, que son los que primero tienen la grave responsabilidad de presentar a 6 candidatos idóneos, porque si presenta 6 candidatos cuestionados, va a salir un candidato cuestionado. De esa cuenta, nosotros hemos entregado ya a la comisión de postulación, no solamente el perfil, sino que también un instrumento sobre la cual ellos se pueden basar y que lo tienen que procesar en esto. Sobre esa base, el presidente nos invitó para que consensuáramos el candidato para fiscal general. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que no es posible, primero porque tú sabes que cuando se tiene confianza en una persona o la pérdida de una confianza está basada sobre 3 pilares fundamentales: la capacidad, la honestidad y luego el cumplimiento de sus promesas. Y en ese sentido creo que el presidente muchas veces se ha manejado con medias verdades y empieza toda una manipulación y luego le tira la responsabilidad a la otra parte. Y en este caso la responsabilidad, la Constitución es muy clara que la responsabilidad es del presidente en la elección. Como una primera responsabilidad es de la comisión de postulación proponer 6 candidatos idóneos, la responsabilidad última la tiene el presidente cuando elige al fiscal general. Y en ese sentido, nosotros como Movimiento Pro Justicia no asistiríamos a una reunión para consensuar el candidato. Todo el trabajo y la responsabilidad que ha tenido como sociedad civil lo hemos hecho hasta este momento y que consideramos que la comisión de postulación debe de ser totalmente transparente y que el debate político sea público. Licenciado Fuentes, fue aplaudida la actitud de la comisión de postulación al no haber ido a esa reunión con el presidente por razones obvias. Ustedes son una comisión que está postulando y quieren mantener la independencia. Cuéntenos un poco las razones por las que ustedes no fueron a esa reunión. Bueno, fundamentalmente la comisión está instalada, está en funcionamiento, está trabajando y consecuentemente pues es una comisión totalmente autónoma, independiente, que está cumpliendo una función pública. De suerte que nuestro trabajo pues no lo podemos comprometer con ningún tipo de actividad que no sea el propiamente relacionado con la que está realizando la comisión. Sentimos que esta invitación, pues de alguna manera, cuando se hablaba de un desayuno de trabajo, pues era fundamentalmente como para compartir los temas de la comisión con otros grupos o sectores y con el mismo presidente. Yo creo que había que preservar de alguna manera la institucionalidad de la comisión, ¿verdad? Porque la comisión es una institución en este momento y consecuentemente se declinó atentamente la invitación del presidente. Doctor Torres, ¿por qué es tan importante la escogencia de un buen fiscal o una buena fiscal que cumpla con todas las condiciones que demanda esa posición? Bueno, yo creo porque son instituciones básicas de la democracia, son las instituciones que hacen el balance apropiado, un buen fiscal, un buen tribunal electoral, una buena corte de constitucionalidad, hacen eso que en la democracia es muy importante, que es ejercer el control sobre el uso del poder que el Ejecutivo o cualquier otro poder realiza. Creo que la democracia guatemalteca se consolidaría si se logra establecer en esta oportunidad, con la elección, una buena elección de candidatos
ese balance que estamos necesitando. No, pero aquí yo creo que no es tanto el balance, yo creo que lo que tiene que quedar claro es que, y lo ha dicho el relator de la independencia judicial, es que el cáncer del Estado de Guatemala es la impunidad. Aquí puede suceder cualquier cosa, como ha sucedido con todo el tema de la corrupción, que no pasa nada. Y ahí tiene una grave responsabilidad el Ministerio Público porque es el encargado de la persecución penal del Estado. Y ahí es donde, si seguimos en esta manera, en donde hay muchos sectores en que han quedado en una total impunidad, como ha sucedido con el actual jefe del Ministerio Público, obviamente la democracia puede estar bien, pero si sus instituciones debilitadas por compromisos y que hay acuerdos políticos, por supuesto que esto no va a suceder. Entonces, un poco lo que ustedes hablaban la vez pasada, podemos estar en un estado de legalidad, pero no en un estado de derecho. Yo coincido totalmente con Helen, el cáncer verdaderamente en este país es la impunidad y el abuso de poder. Yo creo que el reto, el desafío es cómo fortalecer las instituciones y las instituciones del sector justicia. El Ministerio Público es una de las instituciones fundamentales, pilar fundamental del sector justicia. Si no fortalecemos esa institución, si no fortalecemos las otras instituciones del sector justicia que deben ser las que sirvan de control sobre los otros poderes del Estado y también que le permitan a la ciudadanía percibir que hay una administración de justicia pronta y cumplida, definitivamente no vamos a progresar. Es más, yo creo que si los políticos no llegan a comprender de una vez por todas que el estar manipulando las instituciones, el estar tratando de imponer a personajes afines en las instituciones para preservar esa impunidad más adelante o impedir la sana rendición de cuentas, ellos mismos no comprenden que se están suicidando políticamente, porque la estabilidad la dan las instituciones. Y si no hay instituciones, hay un vacío que a ellos mismos les provoca un deterioro y una erosión. Yo creo que ya los políticos deben comprender, ya debe existir esa madurez cívica en nuestro país para dejar en paz a esas instituciones que crezcan, que se desarrollen, que se fortalezcan, a fin de que vayamos caminando hacia una verdadera democracia institucional. Ahora, Helen, el problema de la impunidad, contra la cual estamos todos desde hace mucho tiempo, no depende solamente de la elección del fiscal general, por supuesto. Pero es el que lleva No. Podría haber incluso un fiscal mediocre. Es que es toda la estructura de la sociedad guatemalteca, del sistema de justicia y de la sociedad, lo que empuja hacia la impunidad. Hay poderes subterráneos en Guatemala. Totalmente de acuerdo. Que empujan a la impunidad en todo sentido, de modo que no solo depende del fiscal, y por supuesto que estoy lejos de decir, no importa que sea un mal fiscal, mejor si es bueno, sobre todo mejor si tiene voluntad y vigor para trabajar. Yo estoy totalmente Pero de acuerdo. la estructura de impunidad depende de muchos otros factores que hay que combatir y que están en el seno de la sociedad guatemalteca. No solamente en el seno, pero en este caso en el Ministerio Público. Precisamente tú estás hablando de unos poderes subterráneos en donde a través de la DICRI, ahí se ha infiltrado, pues todo, tú puedes hablar quiénes a través de la investigación, ahí tienes como delitos que no tendrían la mayor importancia, se investigan hasta el final, y delitos que deberían de ser investigados, como los casos de corrupción y violación de derechos humanos, se pierden los expedientes, se manipulan las investigaciones. Si estamos hablando de un Estado de Derecho, justo quien tiene que llevar a cabo la investigación tiene que ser el Ministerio Público. Lo usan más para persecución política que para realmente hacer que se cumplan las Y ahí leyes es y la donde justicia. se cumple el Estado de Derecho. Ahí es donde el sistema de justicia no cumple su función de ponerle un coto a los abusos de poder. ¿Cuál es el trámite en el que está ahorita la sociedad civil y sobre todo el movimiento pro justicia que está tan activo en esto? ¿Qué va a pasar en los próximos días? ¿Qué debe pasar en los próximos días? Nosotros estamos insistiendo en que la comisión de postulación debe de tener el debate político, debe ser público, porque ahí es donde nosotros vamos a ver quién está comprometido con quién. Este tema de las 5,000 firmas no obliga, y sin embargo quiere haber toda una presión de que los 6 candidatos que tienen las 5,000 firmas son los obligados a pasar esa lista. Eso es falso, porque la ley de la orgánica del Ministerio Público no puede estar por encima de la Constitución. Además, si van a hacer un razonamiento público por estos 6, ¿por qué no lo van a hacer por el resto de los otros candidatos? Hemos propuesto, insisto en que hemos propuesto todo un instrumento técnico totalmente, donde hay una parte objetiva de méritos y hay una parte subjetiva, y que ahí donde cada quien tiene que hacer los razonamientos del por qué está proponiendo a cada candidato. Lo que no es posible es un candidato que tenga una trayectoria precisamente, que ha contribuido a la impunidad, de repente te aparezca en la lista. La impunidad tiene diversas manifestaciones, y una de las manifestaciones es, en el caso concreto del Ministerio Público, es si un fiscal o secretarios o funcionarios del Ministerio Público que no han respetado la autonomía de los fiscales,
pues vas a tener mala calidad de fiscales o se van a autocensurar porque sabes que aquí se maneja mucho a través de que si no cumplís lo que yo te digo, te traslado o simple y sencillamente te quito el chance. ¿Tú crees que pase o pueda pasar lo que mencionaba el licenciado Fuentes, de que haya ceguera, de que haya miopía política y de que lleguen a escoger a un fiscal general que sea afín a los grupos que quieran manipular la justicia? Porque esto al final sucede exactamente lo que el licenciado Fuentes decía, es suicidio político para los mismos que se manejan así. Se puede dar, pero yo creo que, y de acuerdo a la información que salió en el periódico hace algunos días, la dependencia está viniendo más de otras bases y ahí se habla de la tal ANAI, Asociación Nacional de Abogados Independientes, que todo el mundo sabe que eso está manejado por Guillermo Díaz, el mismo González Rodas. Entonces hay una presión también por parte de los comisionados de la postulación y precisamente por eso, si son, dijéramos, abiertos a esta propuesta que ha hecho el Movimiento Pro Justicia, la forma de quitarse la presión es haciendo el debate público. ¿Qué día tienen que estar los 6 postulados ante el presidente para que sea escogido? El 10 de mayo. Y nosotros sostenemos igualmente que si precisamente se hace de una manera objetiva, de eso no salen 6 candidatos, pues no salieron 6 candidatos, salieron 3 y que se haga una nueva convocatoria para conseguir 6 candidatos idóneos. No es forzoso que salgan los 6 candidatos. Y de ahí el fiscal, si no se logra conseguir al fiscal general, creo que un fiscal, el actual, no puede abandonar sus funciones y por lo tanto seguiría en el ejercicio de sus funciones hasta que se consiga al funcionario adecuado. Si hubiera un desacuerdo importantísimo por parte de la sociedad civil o el Movimiento Pro Justicia, ¿ustedes denunciarían si al que es escogido no cumple los requisitos según ustedes? Nosotros volvemos a insistir en que muchas veces la poca credibilidad que han tenido muchos funcionarios es precisamente por la poca transparencia que ha habido. Obviamente nosotros no podríamos interponer ningún recurso para cuestionar, porque ahí tendría que ser uno de los candidatos que se sienta afectado y que cree que llenaba todos los requisitos y que no llegó a esa lista. Y precisamente por eso es que el debate, el razonamiento tiene que ser muy claro y muy consistente. Licenciado Fuentes, ustedes no pueden opinar mucho, usted como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Landívar, pues, y miembro de la comisión de postulación, tiene que ser muy cuidadoso en cómo opina sobre estos temas, pero ¿se siente tranquila la comisión de postulación con la cantidad de potenciales candidatos que se les están presentando para que puedan escoger 6 idóneos? Pues mire, lo ideal hubiera sido que una mayor cantidad de abogados se sometieran a consideración de la comisión de postulación. Sin embargo, pues ya empezamos el proceso de análisis de cada uno de los expedientes. ¿Cuántos expedientes tienen? Son 62 expedientes, pues 61 porque el presidente del Colegio de Abogados había presentado también su currículum, pero lo retiró y volvió otra vez al seno de la comisión. O sea, de los 61 tienen que escoger ustedes 6 para que se les presenten al presidente. 6, pero eso tampoco significa que tengamos una camisa de fuerza, como decía Helen. Sí, no hay una votación a lo interno de la comisión porque tiene que ganarse cada candidato tiene que ser elegido con 2/3 del total de miembros de la comisión, que son 10, es decir, que se necesita 7 votos a favor de los candidatos que integren la nómina. Entonces, si no se llegara a esa votación, pues obviamente habría que echar mano de algún otro tipo de... Una extensión de tiempo, decía Helen, ¿verdad? De que se dé un periodo de tiempo más. Habría que analizarlo eso en su oportunidad, pero ahorita la comisión todavía no... Lo que sí es obligatorio es que tienen que ser 6 candidatos. Ahora, ¿no constituye problema la existencia de estos 5 candidatos que presentaron 5,000 firmas? Pues mi interpretación es que la misma ley orgánica del Ministerio Público precisamente da la salida. Dice que si se rehusare uno de los candidatos que tuvieran las 5,000 firmas, se tendrá que hacer con un voto razonado públicamente. Hay un control de firmas para... Pues ese es uno de los problemas que hay porque pues se presentaron con 5,000 firmas, pero al final de cuentas no sabemos... pues sí, claro. Y eso restringe también a la comisión. ¿A qué hora se pone? Imagínate que los 60 candidatos pasaran 5,000 firmas. Por eso te decía que ahí la constitución de la constitución política de la República también es clara y la ley orgánica del Ministerio Público no puede ser superior a la Constitución. Yo creo que eso es claro. Doctor Torres, como integrante usted también del grupo Barómetro, este grupo intelectual que ha estado esforzándose muchísimo en el fortalecimiento precisamente de las instituciones democráticas, ¿qué papel va a jugar Barómetro para ayudar a los movimientos que están tratando de que llegue la mejor gente a estas instituciones? Bueno, la decisión que se tomó es que en primer lugar no proponemos ningún nombre, sino que sugerimos en primer lugar que las calidades que debe tener
que deben tener los candidatos, calidades que deben satisfacer plenamente. Y en segundo lugar, se menciona que esta es la oportunidad para que tanto la comisión de postulación haga un buen trabajo, para que el presidente y el gabinete que tiene que formar parte de la comisión nominadora, electora, lo hagan pensando en el país, pensando en el futuro y pensando sobre todo en la distensión que puede provocar una buena propuesta. Hasta ahí estamos. Yo tal vez quisiera apuntar un tema que mencionaba el doctor Torres en cuanto a los poderes fácticos. Yo creo que la única alternativa a esos poderes fácticos, a esos poderes secretos, es el fortalecimiento de las instituciones democráticas, y en eso es precisamente en lo que tiene que esforzarse en la sociedad guatemalteca. Nosotros tenemos que pasar de los personalismos a instituciones, siguiendo aquel principio de que las instituciones queden y las personas pasen, ¿verdad? Ese debe ser, como digamos, la tónica que debe existir en el país, y a eso debemos coincidir y converger todos. Helen, y en ese sentido, tú has sido un ejemplo a través de muchos años ya de participación cívica en diferentes instancias, y fue básicamente una experiencia muy dolorosa para ti y tu familia la que te llevó a participar en la vida cívica de Guatemala. Para terminar, comparte con la sociedad no solo lo importante que es participar en la vida cívica, sino estar además con un nivel de liderazgo tan alto para hacer la diferencia, cambiar el rumbo de las cosas. Sí, no, definitivamente el costo creo que he tenido en lo personal y mi familia y más todas las que estamos en el movimiento Pro Justicia ha sido un costo altísimo, porque hemos jugado con el sistema, hemos usado el sistema y llega un momento en que te convertís en doble víctima, ¿no? Es decir, víctima del delito al que tú fuiste capaz y víctima del sistema cuando empieza todo el tema de la corrupción, todo lo que son influencias políticas, y te convertís en doble víctima, en donde justo el Estado de Derecho ya no es una realidad, porque entonces los gobernantes no estamos en la igualdad ante la ley y estamos en un grado inferior. Y luego, por supuesto, que tenemos toda la trayectoria histórica de nuestro país, que también es dijéramos, un elemento que pesa cuando uno quiere hacer movilizaciones. Primero, no tenemos una clase media lo suficientemente amplia, y luego el temor a la participación por los altos grados de impunidad que hay en Guatemala. ¿Amenazas y presiones? Amenazas y presiones, y justo también en esa reunión que tuvimos con el presidente, y que es uno de los puntos también del grupo consultivo, hemos hecho y hemos emplazado al gobierno a través del Gabinete de Seguridad el tema de los cuerpos clandestinos, y nos preocupa de sobremanera ahora que viene también el periodo electoral, que la violencia se puede incrementar, y si ellos en este momento no desarticulan esos cuerpos clandestinos tal como lo establecen los acuerdos de paz, obviamente la violencia aquí va a ser terrible. Hay una percepción fuerte de que en el cuerpo diplomático la comunidad internacional está no solo expresándose, sino poniendo mucho más presión precisamente por estos problemas que han habido de amenazas y de persecución a líderes de los grupos de derechos humanos. Sí, e incluso hay muchos voluntarios, o hay por lo menos algún voluntario de Naciones Unidas y de una embajada en especial que tuvo que irse al exilio precisamente por las amenazas en el tema de la antropología forense. Y a ese respecto, el gabinete no ha podido responder al emplazamiento que las organizaciones de derechos humanos y el movimiento social ha hecho, y se ve que no hay una voluntad política para la desarticulación de estos grupos. Bueno, es evidente que la sociedad guatemalteca está pasando por un momento difícil. Hablamos en los segmentos anteriores que la experiencia venezolana y la forma en que Pedro Carmona se convirtió en un serrano en Venezuela, lo cual es paradójico, pues realmente le da oxígeno a la región y especialmente a Guatemala, porque esa experiencia presenta una lección para la sociedad civil, para el gobierno, y que a pesar de todos los problemas y errores cometidos, todavía Guatemala tiene un espacio para rectificar, reconciliar las diferencias que sean reconciliables y llevar a feliz término pues este periodo de gobierno y prepararnos para el próximo, tratando de no cometer los mismos errores. Yo lo que diría, y es lo que siempre hemos dicho, es para poderse ganar la legitimidad y la credibilidad de un gobierno o un funcionario público, como te digo, tienen que estar basadas en estos tres pilares, y aquí lo que ha faltado es una coherencia. Es decir, hemos hablado y lo hemos comprobado cómo a través de las medias verdades se van manipulando las cosas, ¿verdad? Y no te da la oportunidad muchas veces incluso de aclarar cuál fue esa media verdad que hizo falta,
y ahí es donde va generando la desconfianza. Este gobierno con su actuación muy errática, precisamente porque no hay una coherencia, es lo que ha hecho que se pierda la credibilidad y la confianza. Se han dado muchas oportunidades ya y creo que la realización del grupo consultivo fue uno de los objetivos que se llevaba, era tratar de recuperar esa confianza y esa credibilidad, pero básicamente también depende mucho de ellos. Doctor Torres, usted dijo que en Venezuela pues ve básicamente nebuloso, ¿verdad? No se ve claro qué va a pasar. ¿Qué diría de Guatemala? Bueno, la situación es diferente. La situación yo no la compararía si la comparamos, la conclusión es más positiva, es menos negativa, es más buena. Creo que aquí hay un movimiento de oposición fuerte al gobierno, que tengo la impresión de que está buscando en el último momento canales legales para enfrentar, que es lo correcto. Yo creo que el proceso electoral va a calentar mucho el ambiente. Esperamos que la campaña electoral sea una campaña electoral de altura, limpia. Desde el lado del PNUD, por cierto, hay un esfuerzo por ayudar a los partidos a preparar sus programas políticos, a que la oferta electoral sea de calidad y en consecuencia que tenga cierta altura el debate si es que lo hay. Esperamos que así sea, porque eso beneficiaría a la democracia, la ciudadanía aprendería y a lo mejor se fortalecen los partidos políticos también. Licenciado Fuentes, está participando usted nuevamente en una comisión de postulación después de haber pasado por los magistrados al Tribunal Supremo Electoral. Ahora está con el fiscal general. ¿Cuál es el siguiente paso en su participación cívica? Bueno, pues básicamente lo que estoy haciendo es trabajar en siempre mi columna en el periódico. Esa es fundamentalmente mi participación cívica. A nivel de la Facultad de Derecho de la Universidad Rafael Andívar, pues tenemos proyecciones de todo tipo, participar en foros, en debates, a fin de ir trasladando cuál es la inquietud de la academia en los distintos, de cara a la distinta problemática nacional. De suerte que esa es fundamentalmente la participación que estoy teniendo en ese momento. Después del fiscal general, ¿esta comisión de postulación va a jugar algún papel en alguna otra escogencia, algún otro de los cambios que se vienen en otras instituciones? Pues ¿o ya no? No, la comisión automáticamente se disuelve después de haber preparado la nómina de 6 candidatos y ahí terminaría totalmente su función. Bueno, la vida sigue y aquí esperamos que el calor, como dice don Alberto, no llegue a ser tan alto porque tenemos grandes problemas sociales como la hambruna y la sequía, que parece que va a ser seria este año, lo cual va a provocar todavía una situación más grave en el campo, enormes problemas de desempleo y en fin, los mercados de nuestros productos siguen también teniendo problemas. No entraremos en ese detalle ahora porque estamos en el final, pero la sociedad tiene que estar unida y el gobierno tiene que colaborar con la sociedad para resolver los grandes problemas sociales de muy corto plazo que se nos vienen encima, así que ojalá se tenga la madurez y la sensatez para hacerlo, porque si no el país nos puede explotar por otro lado, y aquí nosotros hablando de instituciones, de democracia, y por otro lado la gente se puede estar muriendo de hambre o por problemas de salud, porque creo que esa es una realidad trágica que vive Guatemala. Quiero agradecerles muchísimo, creo que ha sido un programa de un gran aporte a lo que es la vida cívica de Guatemala con gente del nivel de ustedes, así que muchas gracias, y con ustedes regresamos la próxima semana. Gracias.